Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Vamos a dar inicio, empezamos. El tema para el día de hoy es actividades culturales. Como siempre, chicos, tenemos que ir leyendo. Ponemos al cuadernito como título actividades culturales. Entonces, pegamos una imagen o algún recorte de alguna revista con relación al tema. Leemos todo y hacemos resumen al cuaderno y luego completamos estas actividades. Vamos leyendo, chicos, y vamos entendiendo. Actividades culturales. En los cantones se celebran fiestas importantes, entre los cuales sobresalen las de fundación, creación e independencia, nos dice. Entonces que en los cantones las fiestas son por fundación, otras por creación y otras por independencia. Vamos a consultar, chicos, qué quiere decir cada uno, qué es fundación, qué es creación y qué es independencia, chicos, ¿les parece? Empecemos con fundación. ¿Qué nos dice de fundación? Establecimiento o creación de una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo, una institución. Entonces, fundación vamos a entenderlo como la creación. Cuando se crea una ciudad, ejemplo. Creación, acción de dar existencia a una cosa a partir de nada. Entonces, cuando no había nada y se crea algo, pues se celebra también ese día que se creó algo, ¿no es cierto? ¿Y qué es independencia? Cualidad de independencia. A ver, los españoles estaban aquí, ¿no es cierto?, en América. Tenían pisoteado a los indígenas. Pero a la final se tuvo que luchar para la independencia de los españoles. ¿Y quién ayudó en esto? Ya habíamos hablado, Simón Bolívar. Luchó contra los españoles que nos tenían oprimidos. Entonces, eso es la independencia. Estamos libres de los españoles. Ahora nosotros mismos nos gobernamos a nosotros mismos, no la gente de afuera. En este caso los españoles, como eran en el pasado, chicos. Entonces, en el texto nos está hablando de actividades culturales. Recordemos, chicos, rápidamente para entender muy bien el tema. Habíamos dicho, chicos, que cuando hablamos de cultura, chicos, ¿de qué nomás estamos hablando? ¿Quién se acuerda? La cultura no se refiere solo a una cosita. La cultura se refiere a varias cosas, ¿no es cierto, chicos? Cuando hablamos de cultura, nosotros hablamos de muchos factores. ¿Quién se acuerda, chicos? A ver, cuando hablamos de cultura estamos hablando, chicos, del idioma. ¿No es cierto, chicos? A ver, no me sale. ¿Qué está aquí, pues? Vamos a ver. Bajémosle un poquito. A ver. Nosotros estamos hablando de idioma. También podemos estar hablando del idioma, ¿no es cierto? Sea español o quichua, shuar, ejemplo. Puede ser también de la comida. A la comida también se lo llama gastronomía. Cuando se habla de gastronomía, estamos hablando de la comida, chicos. También hablamos, chicos, de la vestimenta, de cómo se viste. También podemos hablar de la música. ¿De qué música baila ese grupo étnico o la sociedad? A ver, ¿qué más? A ver, ¿de qué más hablamos? De la vestimenta, de la comida, de las fiestas y tradiciones. Pongámosle fiestas y abajo pongámosle costumbres y tradiciones. Costumbres y tradiciones. Entonces todo eso es la cultura, chicos. Cuando hablamos de cultura, como ya siempre hemos mencionado, ¿no es cierto, chicos? Estamos hablando de todo esto, del idioma, de la comida o gastronomía, de la vestimenta, de la música, de las fiestas,
de las costumbres y tradiciones. Entonces las fiestas, tradiciones, la música no es igual para todos. Por ejemplo, habíamos comparado para entender. Aquí en Ecuador tenemos unas costumbres distintas. Por ejemplo, en Japón, ustedes han de haber visto de pronto en algún video cómo son los japoneses, cómo se visten se visten de manera diferente. Tienen otra música, tienen otro tipo de comida, hablan otro idioma. Entonces en cada país la cultura es diferente. Y lo que el texto quiere es que nosotros valoremos, apreciemos nuestra cultura propia, porque a la final eso nos diferencia en el mundo de las demás personas. Y es un patrimonio, es como decir, es un oro para nosotros. Por ejemplo, dice el cantón o fiestas en honor a algún santo de la localidad. Bueno, las fiestas, como ya dijimos, puede ser también por algún santo, nos dicen, ¿no? Por algún santo también puede ser las fiestas, chicos. Por ejemplo, una de las fiestas más nombradas en la región sierra son las fiestas de San Pedro. En la sierra, las fiestas de San Pedro nos dice en el cantón Cayambe. Estas fiestas se celebran desde el 21 al 29 de junio, dice, en conmemoración a su patrono San Pedro y a las fiestas del solsticio de verano. ¿Qué les parece, chicos, si viajamos un ratito a ver esas fiestas, chicos? Esas fiestas de San Pedro. ¿Estamos, chicos? Vámonos un ratito a las fiestas de San Pedro, chicos. Bueno, vamos a ver el siguiente video acerca de algunas actividades culturales de nuestro país, para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención, chicos. Las costumbres y tradiciones de nuestro hermoso país Ecuador. Así que vamos a imaginar que estamos viajando juntos y visitemos los diferentes pueblitos de nuestro país. Acompáñenme. Miren, en este momento nos encontramos en la hermosa ciudad de La Tacunga, en donde se celebra el desfile de la Mama Negra. Este desfile se da porque las personas agradecen a la Virgen de la Merced por todos los favores que nos han concedido. Se celebra en el mes de noviembre. En este desfile toda la gente sale, baila, hay mucha música y el personaje principal es una persona que se viste con un vestido largo, se pinta la cara de negro y lleva en su mano una muñeca y pasan todo el desfile bailando. También la gente usa muchas máscaras. Ahora nos encontramos en Otavalo. En esta hermosa ciudad se celebra el Inti Raymi, que es una fiesta del sol y la cosecha. Aquí las personas de los pueblos indígenas agradecen a la tierra, la Pachamama, por todos los productos que nos brindan, como las frutas y los vegetales. En estas fiestas se realizan muchas danzas y bailes. Ahora, mis amores, les voy a hablar sobre la Semana Santa que se realiza en mes de abril. En esta semana las personas tienen diferentes tradiciones. Una de ellas es realizar caminatas a las 7 iglesias, en donde agradecen y también piden a Jesús. Otra tradición también es la elaboración de la fanesca, que es una deliciosa sopa espesa que está hecha por granos. Otra tradición en Semana Santa es la procesión de Jesús el Gran Poder, donde las personas realizan caminatas y se reúnen en la Plaza San Francisco de Quito y algunos van vestidos de morado y negro. Ahora nos hemos trasladado a la región costa. Nos encontramos en la ciudad de Esmeraldas, en donde es muy conocida la marimba.
La marimba no solo se refiere al instrumento de madera, sino también significa el baile y la música, en donde las mujeres bailan usando una falda larga y una blusa corta, y los hombres usan una camisa blanca y lo hacen con los pies descalzos. Ahora nos encontramos en la ciudad de Loja. Aquí en Loja celebran a la Virgen del Cisne, donde las personas realizan una caminata durante 3 días y esta celebración la realizan en el mes de agosto. También les voy a hablar sobre el Día de los Difuntos. Esto se lleva a cabo el 2 de noviembre de cada año. En esta fecha nosotros recordamos a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Y la mayoría de personas realizan las riquísimas guaguas de pan y la colada morada. ¡Listo, mis amores! Bueno, hemos visto un video de las actividades culturales. Bueno, leen todo esto los chicos y hacen el resumen, ¿no? Luego realizamos las actividades. A ver si creo me olvido pasarle. Muy bien. Entonces leen todo esto y hacen el resumen, chicos, ya saben. Leen esto y van contestando según la explicación que hemos hecho. Y vamos a trabajar en el texto. 2. Dice, investiga una actividad cultural que se realiza en tu cantón y escríbela. Van a investigar, chicos, una actividad cultural que se realiza en tu cantón y escríbela. Bueno, pueden escribir esto desde acá, chicos, como están observando. El cantón, el Inti Raymi. Con sus papás seguramente salieron a Cotacachi a ver qué hacen por las fiestas, ¿no es cierto? Pues anotan que nomás han visto. Lo que han observado, chicos, van a poner, ¿no? Escriban aquí que nomás observan. Consulta a una persona mayor de tu cantón qué fiesta religiosa se realiza en honor a qué santo. Bueno, esto van a consultar a una persona mayor, dice, ¿no? Consultan y escriben aquí. Consultan, van a investigar, van a indagar, ¿no es cierto? Actividad 4. Investiga en internet qué otras fiestas se celebran en otros cantones. Ya observaron el video. Escribe una semejanza y una diferencia con el cantón en la que tú vives. Entonces vamos a poner, chicos, aquí. Ustedes, yo vivo en el cantón Otavalo, pero ustedes pertenecen al cantón. Aquí pónganle cantón Cotacachi. Y van a compararlo con el cantón. Con el cantón que ustedes deseen, chicos. Cantón que ustedes deseen. En este caso les aconsejo que hagan la comparación, como dice, con cualquier cantón. Hagan la comparación con el cantón que ya observamos, ¿se acuerdan, chicos? El cantón San Pedro. ¿Están observando? El cantón háganle con las fiestas de San Pedro. Hagan la comparación, chicos. Del cantón Cayambe, la fiesta de San Pedro van a comparar con la fiesta del Inti Raymi del cantón Cotacachi. Eso van a compararnos, chicos. Eso va a ser el deber. Entonces ustedes aquí dicen semejanzas. En semejanzas, por ejemplo, tienen que empezar poniendo ambos. Pongan 2 semejanzas y 2 diferencias, chicos, ¿ya? Ambos. Y aquí tienen que emplear la palabrita clave que sería mientras. Mientras. Listos ya. Entonces, chicos, las palabras claves son ambos en semejanzas y ponen mientras en diferencias. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, como ya les había dicho, van a escribir aquí 2 semejanzas. 2 semejanzas. Y aquí van a escribir, chicos, 2 diferencias. ¿Cuáles son las palabras claves? Cuando estemos en semejanzas, pongamos ambos al inicio. Y cuando pongamos diferencias, y cuando hablemos de diferencias, ocupemos la palabrita mientras. Entonces, revisemos otra vez el video, chicos, para hacer las semejanzas y diferencias. Como ustedes observan, podríamos poner que tanto en el cantón Cayambe como en
En el cantón Cayambe, en la fiesta de San Pedro, como en el cantón Cotacachi, la fiesta del Inti Raymi, ambos ocupan zamarros, los hombres, ¿no es cierto? Si están observando, ambos ocupan zamarros. A ver, revisen los zamarros, miren. Los hombres ocupan zamarros, ¿no es cierto? Si observan, sí, en el cantón Cayambe, en la fiesta de San Pedro, los hombres ocupan zamarro. Y en el cantón Cotacachi también los hombres ocupan zamarro. Bueno, eso podríamos poner aquí. En semejanzas, ambos ocupan zamarros. Ambos ocupan zamarros. O podríamos poner, en ambos cantones los hombres ocupan zamarros. Esa sería semejanza. Semejanzas se refieren que se parecen. Y diferencias, como la palabra lo dice, en qué se diferencian. Podríamos poner, por ejemplo, las mujeres en el cantón Cayambe, la fiesta de San Pedro, vieron que tiene faldas de varios colores, ¿no es cierto? Mientras que en el cantón Cotacachi ocupan anaco. Entonces podrían poner, en el cantón Cotacachi las mujeres visten con anaco, mientras que en el cantón Cayambe, en la fiesta de San Pedro, las mujeres ocupan faldas de diferentes colores. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes, suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.